encendido, que tiene que estar permanentemente conectado con el Dios Altísimo. Le damos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos corrige y que a través de su amado Hijo Jesucristo, pues lo envió para traernos esa salvación a todo aquel que abra el corazón a Él y disponga estar caminando como Dios quiere que caminemos. Honramos al Señor en este día. Le mandamos saludo a la amable audiencia que está en la sintonía. Bendecimos esta emisora Bellavista Estéreo, 103.6 FM, la vida de nuestro hermano John, su amada esposa Nora, sus hijos, toda la familia en general, todos los que están ya conectados para poder recibir del cielo la palabra del Señor, que es la palabra de vida, que trae salud, que trae esperanza, respuesta de salvación, y que nosotros como hombres y mujeres de Dios le servimos a ese Dios grande para que esta palabra corra como río a través de las redes sociales. Allí en Facebook puedes conectarte en este momento a través de cada plataforma que ministra la palabra de Dios, Instagram, y también estamos allí ministrando en TikTok y los videos allí en YouTube, donde podrás ser edificado, porque es palabra del cielo, es palabra de Dios, palabra que convence al hombre del pecado. Bueno, todo aquel que en este día dispuso el corazón para escuchar la palabra de Dios, prepara tu corazón para recibir el consejo y que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a orar, porque sin orar prácticamente las cosas no se dan como Dios quiere, y tenemos que tener reverencia al Señor y a esta palabra. Padre, gracias. En este día hermoso, Señor, donde una humanidad, Dios mío, quizás se levantó para buscar tu rostro, hubo otra que no lo hizo, Señor, pero tú tienes misericordia, Padre, del que no te conoce, del que vive en indiferencia, Señor. Gracias por la vida, la salud, por la familia, Señor, por todo lo bueno que tú impartes para ser mejores personas, Dios mío. Gracias porque pones en nosotros corazones puros, sinceros. Tú no quieres corazones llenos de maldad, de cosas que te alejen de ti, Dios. Tú preparas a un pueblo a caminar rectamente y queremos ir en esa línea, Padre. Si estamos mal contigo, pon tu vara y tu cayado sobre nuestras vidas. Corrígenos, enséñanos, Padre, y danos fuerza cada día para no desmayar, sino avanzar, Señor, que podamos darte en olor grato, Señor, lo que está dentro de nosotros para muchas vidas que necesitan de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta preparación que estás haciendo a tu pueblo. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque vale la pena estar en tus caminos. Vale la pena decir que eres nuestro Padre, que nunca nos falla. Nosotros somos lo que a veces te fallamos, pero aún así no nos quedamos ahí en el lamento, en el lloro, sino que la fuerza viene de ti y nos levantas con poder y autoridad para poder impartir esta palabra de vida, de esperanza. Gracias, Jesús, por ser nuestro hermano mayor, Espíritu Santo divino, que nos llenas, nos fortalece y nos alientas en los momentos duros de la vida. Gracias por todo te damos. Amén. Gloria al Señor. Esto es con gozo, con alegría. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no nos quedamos ahí, sino que avanzamos cada día, como decíamos ayer,
que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y estábamos leyendo en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos, porque esta palabra Dios me la asignó que la ministrara al pueblo de Dios. Por eso es que no he salido del libro de los Hechos, porque es Dios que nos va guiando. Y hay que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces vamos a continuar con este libro de los Hechos del 19 al 11. Ayer leímos del 19 al 10 y vamos a seguir hasta donde el Espíritu Santo nos permita llevar esta enseñanza. Gloria al Señor. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Qué interesante. De tal manera que aún se lavaban a los enfermos. Gloria al Señor. Dice, llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bendito sea el Señor. Mira qué enseñanza, donde el apóstol Pablo, un hombre que fue llamado con propósitos grandes. El libro de los Hechos narra todos los acontecimientos que hubieron después de la resurrección de Cristo, todo lo que Cristo les enseñó antes de ir directamente al Padre, y muchos de los apóstoles dieron ejemplos de todo lo aprendido por nuestro hermano mayor Jesucristo de Nazaret. Y aquí está el apóstol Pablo en un recorrido impresionante antes de ser encarcelado. Todo lo que Dios le había asignado que hiciese, él lo hizo. Y esto trajo molestias a muchos judíos, mucho pueblo gentil, y siempre Pablo tenía que escaparse de muchos lugares, porque así le pasan a los hijos de Dios. Hay lugares donde no podemos ir por alguna situación que el Señor no nos permite, o salir corriendo. Muchas veces le pasó a Jesús lo mismo, lugares que no eran de bendición, y tenía que irse porque era rechazado. La palabra no la querían recibir. Y donde no se recibe la palabra de Dios, la Biblia dice que sacudamos el polvo de nuestros pies y nos vayamos de allí, porque la palabra no se puede a la fuerza, no se puede imponer. Ella es alimento para el alma, y si la persona en su estado de rebeldía, de falta de conocimiento, no la recibe, pues Dios es un caballero y no hace nada el Señor, porque eso tiene que salir de un corazón que verdaderamente quiera cambiar de vida. Esto no viene de corazones que hay que someterlo, forzarlo, ponerle camisas de fuerza. No, Señor, esto es voluntario. Y aquí el apóstol Pablo, dejándose usar por el Espíritu Santo, dice la Biblia que le llevaban enfermos los paños y delantales. Gloria al Señor. Y las enfermedades se iban, inclusive aquellos que estaban endemoniados eran libres. Mira el poder que le dio el Señor a Pablo a través de imponer manos, paños que él ungía con fe. No era el paño, no era el delantal, era el poder que salía del mismo Dios a través de la vida del apóstol Pablo. Porque tenemos que tener presente que al Señor no podemos robarle la gloria. Si Dios te usa en milagro, en sanidades, en prodigios, en liberaciones, eso no es tuyo ni es mío. Eso viene de allá arriba, eso es de Dios. Que Dios nos use es una bendición, pero tenemos que tener claridad
que lo que Dios ha impartido en nuestras vidas, eso es del Señor. Eso es por el tiempo que estemos en la tierra, momentáneo. Pero si tú lo quieres archivar, tenerlo lleno de polvo, no utilizarlo para el reino, pues perdiste la oportunidad de que Dios te usara para llamar al perdido, al necesitado, de sanar al enfermo, y Dios se lo da a otra persona, porque si otra persona lo anhela, pues Dios no se lo va a negar. Entonces a veces abusamos de la misericordia de Dios para no hacer la obra, para que lo que Él haya dado a nuestras vidas lo pongamos por obra, no tenerlo allí almacenado, que es que yo antes hacía milagros, que Dios me usaba en palabra, que en esto, que en lo otro. Eso no es para estar en el recuerdo. Nosotros no podemos estar en el recuerdo viejo que yo hacía, que yo iba, que yo predicaba en el buque, para allá. No, Señor. Nosotros tenemos que estar actualizados todos los días de nuestras vidas, predicando, llevando la palabra, aconsejando, buscando la forma de que las personas conozcan que hay un cielo, donde hay una gloria, donde hay calles de oro, una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, pero que también hay un lugar de condenación, de tormento, donde la llama no se apaga y que allí muchas personas llegan y son atormentados, esperando un juicio para ser echado al lago de fuego y azufre, que es el infierno. De eso tenemos que tener claridad nosotros, cada uno de nosotros. Tú quizás que de pronto no conozcas mucho de las Escrituras, yo pienso que con esta explicación que Dios ha permitido que se te dé en este momento, ya tienes claridad. ¿Para dónde me voy yo? ¿Será que me voy con Dios o me voy con el otro? Nosotros mismos escogemos para dónde nos vamos. Porque cuando una persona fallece de la forma que le haya acontecido, de pronto la familia, los amigos, no, está en el reino con Dios. Él era bueno, él hacía buenas obras, no se metía con nadie. Él estuvo haciendo cositas malas, pero de lo malo que él hacía, él le daba a los pobres, no faltaba nada en casa. Eso lo sabe Dios. Y nosotros también tenemos que tener claridad que si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal, porque nosotros mismos tenemos que examinarnos, saber, identificarnos. Yo soy de Dios porque hago y cumplo sus mandamientos, o soy del diablo porque le llevo la contraria a Dios. Eso no tiene vuelta atrás. Nosotros mismos nos vamos para donde nosotros queremos irnos. Entonces es disposición de tu corazón. Este hombre que está aquí en Éfeso, el apóstol Pablo, teniendo contienda con judíos, con gentiles, ya él venía de un proceso en otros lugares, en Tesalónica, en Corinto, en Berea, muchos lugares que Dios lo llevó, y él a veces se molestaba mucho de ver que los mismos judíos, ellos le tenían la vida obstinada con la palabra de Dios. Nada más y nada menos se oponían a que el apóstol llevara las enseñanzas que Cristo impartió para que muchas almas no se perdieran. Pero este hombre era de armas tomadas. Él no se dejaba, persistía, vivió momentos difíciles en su vida, estuvo en cárceles, fue maltratado, le pegaron, lo apedrearon, pasó de todo un poquito pasó, y él no se le arrugó a esto, porque mira que dice esta hermosa palabra, que la gente le llevaban los enfermos y los paños y delantales, y al imponer estos paños y delantales en los cuerpos de las personas,
las personas eran libres, eran sanadas. Claro que ahora no vayas a coger un trapo y decir que el trapo hace milagro. Esa era la fe, la forma como Dios usó al apóstol Pablo, porque a veces la gente se queda en lo que aprendió del mundo. Muchas personas cuando están en el mundo utilizan que el riego de la esencia del agua bendita, que esta agua está bendita, que donde cae la gota del agua bendita, allí se va el mal. Déjame decirte que no es el agua, no es la gota bendita, es el poder de Dios para limpiar un hogar, para limpiar una vida, para que el espíritu inmundo que esté en el hogar se vaya. Pero eso es con fe. Este hombre estaba tan lleno de fe que Dios lo usaba de esa forma. Él decía, cojan este paño, pónganselo al enfermo, y el enfermo de inmediato se levantaba de la cama, o si estaba cautivo, era libre. Tenemos que movernos a la acción del Espíritu Santo, no a los moveres del hombre, que ves a tal parte y camina de rodillas que allá el milagro se te va a dar. Ya Dios pagó a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario todo el sacrificio que el hombre por la desobediencia pues le tocó a Cristo en el lecho de dolor, de muerte, pagar por toda esta humanidad. Simplemente el Señor que quiere de nosotros, que tengamos fe, que caminemos con Él, que obedezcamos a sus preceptos divinos, a su palabra. Gloria al Señor, dice la Biblia, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mira que aquí había un grupito, pero no lo hacían de la forma correcta. No lo hacían como estaba estipulado en la Sagrada Escritura, porque aquí referencian algo que no estaba bien. Dice la Biblia que eran exorcistas, ambulantes, personas que no estaban llenas de Dios, que no sabían palabra, simplemente lo hacían de una forma exorcista, como dice aquí la palabra de Dios. Ahí no había Espíritu Santo, ahí no estaba el poder de Dios sobre estos hombres, y esto a la final, si no está Dios metido en el asunto, esto tiene un final muy desastroso, muy malo. Y vemos cómo ellos invocaban de la forma que no era correcta, y ellos decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Imagínense, metieron a Pablo como si Pablo era el que hacía los milagros, como si Pablo fuera el Dios del momento. No lo hacían de forma correcta. Y eran, dice la Biblia, que eran 7 hijos de un tal Esceva, y judío también, jefe de los sacerdotes. O sea que de alguna manera habían raíces, conocimientos de Dios, de la palabra, pero no lo hacían de la manera correcta, sino a la manera de ellos, a la manera del hombre. Nosotros no podemos ir por el mundo entero invocando cosas, tratando de sacar espíritus malos sin poner a Dios en el primer lugar. No funciona, no sirve, no da buenos resultados. Cuando la persona quiere servirle al Señor, tiene que hacerlo a la manera de Dios, el modelo que Dios nos diseña para servirle en obediencia, en humildad, en fidelidad, que busquemos presencia de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, y que cuando nosotros invoquemos el nombre de Jesús,
los espíritus inmundos chillen y salgan de los cuerpos, que el que estaba en un lecho de muerte sea libre y reciba el milagro o la sanidad que Dios quiere impartir en esas vidas que estuvieron a punto de desaparecer de la faz de la tierra. Entonces dice la palabra de Dios, pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Fíjate que la tiniebla conoce a los hijos de Dios. Ahí no podemos tirarnos las de santurrones, de piadosos, de que somos santos, porque así como Dios te conoce, ¿quién eres tú delante de Dios, tanto en el secreto como en tu vida diaria? Así la tiniebla conoce a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos engañar, no podemos mentir, no podemos tener doble cara. Hay un fruto acá en Colombia que le dicen el caimito, que él por fuera es morado y por dentro es blanco. No podemos tener las dos caras. O somos o no somos. Entonces fíjense, mis amados, que aquí el demonio habló. El demonio reconoció quiénes eran estos hombres que estaban camuflados haciendo lo incorrecto, tratando de usar las cosas de Dios para ellos darse a conocer, para distinguirse. La obra de Dios no es para que el mundo entero te reconozca, no es para que te digan el hermano tal, la hermana tal es reconocida en las naciones porque predica la palabra y esto, y ahorita es apóstol. No, Señor, ese título no es ni para ti ni para mí. La gloria es para Dios, no podemos robarle la gloria a Dios. Estos hombres de alguna manera querían imitar las cosas de Dios, pero como Dios es Dios, Dios lo de él lo defiende. Viendo que el apóstol Pablo, Dios lo usaba haciendo milagros, liberaciones, ellos entraron también a querer competir. Mucho cuidado con aquellos que compiten, que yo canto mejor que el otro se le sale el gallo, que la nota no salió bien, que cuando yo predico los milagros se manifiestan, que yo que predico mal. Vea, no somos perfectos. Si nosotros estamos dando una palabra y por algún motivo nos equivocamos, eso es normal, porque no somos perfectos. Cada día el Señor nos va enseñando y no robarle la gloria a Dios. Si Dios te usa en gran manera, es una bendición. Si Dios se place en darle al uno más que al otro, gloria a Dios, tenemos que alegrarnos. Y aquí vemos que estos hombres estaban envidiosos, celosos, por lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en ese lugar. Y ellos, ni cortos ni perezosos, quisieron hacer esas manifestaciones, pero allí no estaba Dios. Y si Dios no está en el asunto, le digo, mi hermanita o mi hermanito, no se meta por ahí, porque le va mal. Va a salir con el rabito entre las paticas, como el perrito cuando le dan palo, que sale regañado. No vaya porque no le va bien. Entonces estos hombres, queriendo imitar, queriendo hacer lo que veían en Pablo, el mismo espíritu malo les contesta y les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ellos conocían a Pablo, que Pablo era un hombre de Dios. A pesar de la vida anterior, Dios lo perdonó y de ahí en adelante ya es donde nosotros prácticamente se nos cuenta la nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí los espíritus malos
están hablándole a la vida de estos hombres que conocían a Jesús y ellos sabían quién era Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Mira la pregunta que los espíritus inmundos le hacen a estos hombres que se las daban de exorcistas, que sabían más que Pablo, que se atrevían a poner delante de Dios lo que humanamente ellos creían que era lo correcto. Pero como Dios es Dios, Dios al que toma sus cosas en su nombre para hacer lo malo, Dios no lo respalda. Ahí el que está respaldando es el mismo Satanás. Así de sencillo. Eso no hay que hay, ¿por qué lo menciona? Porque la Biblia lo dice. Y hay que decir cada cosa con su nombre, sin miedo, sin nada, porque nosotros somos aguerridos y tenemos que llamar las cosas como son y apropiarnos de autoridad, de poder, porque el enemigo ya él sabe lo que le está esperando. Así que tenemos que predicar tal y cual como dice la Sagrada Escritura. Entonces, mira lo que pasa aquí. Este acontecimiento es para que nosotros también, si estamos fallándole a Dios, mejoremos para bien, que no cometamos errores en adelantarnos al propósito de Dios, a torcer las cosas que Dios no nos ha mandado hacer y a querer cuestionar a Dios de la manera que a nosotros nos dé la gana, por decirlo de esa forma, porque a veces actuamos groseramente, de mala forma, delante del Señor. Y cuando Dios nos da un barazo o nos pone el callado, aterricemos y nos quedemos quietos mejor, porque es mejor obedecer antes que venga un barazo de parte del Señor, que eso sí nos va a doler, pero a la vez nos va a corregir, aunque hay muchos que se rebeldizan, no quieren más nada con Dios y no quiero más nada con Dios y no me respondió y el diablo los pone en peores condiciones. Esto es con temor y temblor, aquí no podemos dárnoslas de nada. Y mira lo que pasa aquí en este pasaje, donde el demonio habla, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. Qué cosa tremenda. Fíjate que el hombre que estaba poseído por estos espíritus, dice la Biblia, que saltando sobre ellos y los dominaron, porque ellos eran siete, y un solo hombre poseído dominó a esos 7, porque cuando hay legiones de espíritus malos, mi amado hermano o hermana, eso es tremendo. Eso es para hombres y mujeres de Dios. No se meta si usted está guacharaco con el Señor, si está agüita de panela, quédese quieto, métase con Dios. No se meta donde Dios no lo ha mandado. Porque mira lo que le pasaron a estos hombres. Estamos hablando de todos los acontecimientos en el libro de los Hechos después que Jesús regresó al Padre. Y esta palabra es para la iglesia de este tiempo. Cosas que tenemos que corregir. Si Dios me ha mandado a leer esta escritura en el libro de los Hechos, recuerdo que se abrió la Sagrada Escritura y me decía que leyera allí. Y yo simplemente veía Hechos, libro de los Hechos. O sea, yo entendí que era todo el libro que había que leerlo, calmadamente, pausadamente. Y cada palabra que Dios me da en este libro es para la iglesia del Señor. ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? Todo lo que Dios tiene que corregirnos, porque yo también me meto ahí en el paquete, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y siempre le he dicho al Señor, lo que no te agrade de mí, quítalo de mi vida, corrígeme, hazme entender si estoy mal delante de ti, Señor, muéstrame en qué te estoy fallando, en qué te estoy ofendiendo, así de sencillo.
Nosotros todavía no tenemos aureola, la corona todavía no nos la han puesto. Tenemos que ser sinceros delante del Padre Celestial. Y estos hombres hacían alarde de lo que ellos hacían. Prácticamente estaban en contra de Pablo, en contra del mismo Dios. Y los demonios que no respetan, que te conocen a ti y a mí, ¿qué hacemos en lo oculto? Donde creemos que nadie nos ve, pues ellos allí, dice la Biblia, que saltaron sobre ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, se fueron desnudos, tanto física como espiritualmente. La ropa fue destrozada, quedaron avergonzados. La vergüenza es señal de desnudez. Y heridos. Se pueden imaginar cuando se levantan los espíritus a atacar a una persona. Eso es impresionante. Eso es algo que solo el poder de Dios lo detiene. Eso no es más nada. Eso no es que hay que privar a la persona, que hay que darle un puño para que caiga privada. No, Señor. Eso es con el poder de Dios para que esos espíritus malos abandonen el cuerpo y la persona sea libre. Y después vemos que esa persona ni se acuerda las barbaridades que el espíritu malo le hizo que hiciera. Y estos hombres salieron heridos, avergonzados, desnudos. Las máscaras se les cayó, porque prácticamente usaron lo de Dios para ellos vanagloriarse, para llamar la atención, para hacer ver que Dios los usaba de la manera incorrecta. Ellos no liberaban en el modelo de Dios, sino en el modelo del hombre. Si tú te sientes que no puedes llegar a este nivel para ayudar a una persona, busca ayuda. Métete más con Dios, ora, ayuna, vigila. Señor, quiero que me uses en esto, Padre. Y Dios lo da, porque Él lo da al corazón que se abre para servirle de verdad. Y nosotros tener claro quiénes somos nosotros en el Señor, porque nosotros tenemos identidad. Cuando tú te identificas como un hijo de Dios y estás seguro que Dios te está respaldando, ahí no vale cosa mala que se quiera presentar a dañar nuestras vidas. Nos paramos firmes delante de las adversidades, delante de los espíritus inmundos y reprendemos en el nombre de Jesús. Y Jehová peleará también por nosotros cuando la cosa ya sea de más gravedad. Nosotros nos abandonamos en Dios y decimos, Padre, pelea por mí, porque yo no he podido hacer nada. Y nos va bien. Y el Señor nos quita la carga. ¿Por qué? Porque aprendemos a descansar en Dios. No vivimos en el afán y terminar cansado, afanado, atribulado. En paz me acostaré y así dormiré, porque solo Jehová nos trae la paz. Solo el Señor imparte fuerzas a nuestras vidas. Y estos hombres salieron despavoridos. Y dice la Biblia que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Como quien dice, quítate diablo, porque el nombre de Jesús va a ser magnificado. Dice la palabra que esto fue notorio, se notó en todo Éfeso, como cuando pasa algo en un pueblo que todo el mundo se entera. Así sucedió en este lugar. Esto dice la Biblia que fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y tuvieron temor.
porque de Dios nadie se burla. Estos hombres se estaban burlando del apóstol Pablo, y no era de Pablo, era del mismo Dios que usaba a Pablo para llevarles la palabra a los judíos, a los griegos, y ellos utilizaban de mala forma, utilizando exorcismos, para ellos robarse la gloria del Señor. Dice la Biblia que el nombre del Señor Jesús fue magnificado, fue exaltado, fue engrandecido, y eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos a Él. Nosotros no somos los que hacemos los milagros vienen de Dios, las sanidades, los prodigios, las liberaciones. Eso no es de nosotros, te lo repito para que lo tengas presente. El Señor nos quita el plumaje que el pavo real tiene para mostrarse, para que todo el mundo diga que es bonito, que es bello, que es hermoso. El Señor es bueno para limpiarnos, es bueno para quitar el pecado que tenemos. Y eso nos hace bien, porque nos hace mejores personas, caminamos como Dios quiere que caminemos, no nos vamos a extraviar más, porque Dios nos toma de su mano y nos sacude del polvo donde nos cortó para poder pulirnos, para hacer esas vasijas diferentes. Y si la vasija, el Señor observa que todavía no está pulida, la quiebra nuevamente, la forma nuevamente, hasta que esa vasija quede hermosa, bien fina, bien pulidita, y dé el valor que tiene que dar. Así Dios trabaja con nosotros. Esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, a quien Dios quiere dárselo. Por eso no podemos robarle la gloria a Dios, no podemos usarlo de Dios para que el bolsillo se nos infle, porque yo soy el mejor cantante reconocido en las naciones y he ido a tantos lugares a predicar y para allá y para acá, y resulta que te invitan a un barrio de gente pobre, donde tiene mala fama, que nadie quiere ir, y te niegas a ir a ese lugar. Ahí en ese lugar está el perdido, el loco, el que nadie quiere, el que ya botaron prácticamente de la clínica porque lo mandaron que fuera a morirse a su casa. Está todos los enfermos que Dios, a través de Cristo Jesús, muriendo en esa cruz del Calvario, por salvarlos a ellos. ¿Y nosotros de qué nos las damos? De más importante, lo cual es título. En el Señor no valen los títulos, en el Señor vale es un corazón que ame, que tenga amor, que aprenda a amar al necesitado, a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros tenemos ese principio claro de lo que es el amor hacia el Señor, hacia el prójimo, a ese enemigo que te obstina la vida, a esa vecina que te echa la basura y tienes ganas de volarles la cabeza, a esas personas que te suben el volumen cuando tú estás enfermo, que te ponen la música de esa, a esas personas es a lo que nosotros tenemos que hablarle de Cristo. Porque un día también estábamos así, en olvido, sin esperanza, prácticamente apartados del Señor, en la boca del infierno, a punto de estar allí. Y Dios extendió su mano de misericordia y nos sacó de allí. No permitió que tú ni yo muriésemos, porque Dios de oportunidades. Dios da la oportunidad de vida, de esperanza. Y aquí están estos hombres prácticamente en vergüenza delante del pueblo, delante de los hombres y delante del Dios Altísimo. Y dice la Biblia, y muchos de los que habían creído venían
confesando y dando cuenta de sus hechos. Todo lo que hizo Dios. Usó lo que el diablo estaba usando para ayudar a aquellos que de pronto estaban dudando, porque siempre se levantan los Tomás que no creen y dudan de los acontecimientos del Señor. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Fíjate que los libros eso de magia, de conjuros, donde hay oraciones malas, todo eso lo trajeron. Dice la palabra que los quemaron todo, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué bendición! O sea que esos libros eran caros. Imagínense tener un libro de eso, un brujo, una persona, eso mueve la tiniebla y eso les daba dinero. Entonces, mire que dice que los quemaron, esos libros fueron quemados. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasmo, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¡Qué bendición! Cómo Dios exaltó al apóstol Pablo en ese lugar, porque aquellos que andaban haciendo lo malo fueron avergonzados, fueron heridos, y eso ayudó a que los que estaban dudando creyeran. Salieron los brujos, los hechiceros, los que echaban las cartas, los que echaban el café, y los libritos que ellos utilizaban para las cosas malas, los quemaron. Así que Dios es Dios, y donde Dios se mete, el mal retrocede. Le damos gracias a Dios por esta palabra, Señor. Gracias porque nos enseña, Señor, cómo es que tenemos que trabajar contigo, cómo es que tenemos que hacer la obra, Dios, con temor, con temblor, no ser indolentes, Señor, ni robarte la gloria a ti, Padre mío. Enséñanos cada día más, Señor. Quita el estorbo que hay en nosotros, que no nos deja dar buenos frutos, Padre mío. Obra con poder, que no seamos la piedra en el zapato del hermano, del amigo, Dios mío. Que podamos en el lugar donde tú nos has puesto, Señor, ser canal de bendición, para que esta palabra, como el apóstol Pablo la llevó a diferentes lugares, corra como río por las naciones, por las veredas, los pueblos, ciudades, países, Señor, continentes, Dios mío, y que haga el efecto que tienes que hacer, porque es tu palabra, tu santa palabra, Señor, viva y eficaz. Haz lo que tengas que hacer, Señor, para ser mejores personas, mejorar cada día, Dios, porque te estamos esperando y tú nos estás preparando en medio de este libro de los Hechos, Señor. Tú nos estás haciendo ver los errores que cometemos para poder, Señor, decir que somos tus hijos, porque no podemos engañarte, Señor, porque tú quitas la desnudez que hay en nosotros, tú quitas lo malo que no conviene, Señor, porque lo tuyo no lo podemos utilizar para lo malo, para beneficios, sino para el bien de las almas que se están perdiendo. Y te doy gracias por este rema en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.